Hola, hola, ¿qué tal? Gracias a quienes me ven, gracias a quienes comparten este video. Mi nombre es Jazz Bustamante. Para quienes no me conocen, quisiera abordar con ustedes un par de temas. Sé que este tema les tiene mal emocionalmente. Muchas no han tomado ninguna medidas preventivas, a otras y a otros en definitiva no les interesa, pero creo la pena abordar este tema desde un punto de las medidas de acción que los gobiernos, y hablando específicamente de América Latina, entre ellos que debiese de ser un ejemplo en toda América Latina, los Estados Unidos mexicanos, y el cual ha distado mucho de la ineficacia en los planes de acción. No voy a abordar el tema específicamente sobre el virus o la epidemia, la pandemia. No voy a abordar a fondo ese tema. Yo lo voy a abordar desde el punto de la ineficacia de los actuales gobiernos en América Latina, y hablando más en específico de donde yo soy originaria, que es de los Estados Unidos mexicanos, mejor conocida como México. Yo no les voy a hablar sobre recomendaciones de cuarentena, sobre la importancia de que apliquen estas medidas preventivas, porque creo que eso ya debe ser algo, una responsabilidad propia, que si bien tiene impactos colectivos cuando nos cuidamos y cuando cuidamos a otras, a otros, a otros, creo importante basarme en el punto: la cuarentena es suficiente como medida contra el COVID-19, y en definitivamente no. Les voy a decir por qué. Una persona me hablaba sobre el tema de que es un privilegio de muy pocas y de muy pocos el estar en cuarentena, en casa, desde el privilegio, rascándose los labios vaginales o los testículos, teniendo relaciones sexuales o cuidando con los niños o las niñas, o teniendo office home o home office, ¿no? Estando desde la oficina trabajando desde estas plataformas digitales, o solamente descansando en casa, leyendo un libro o viendo alguna serie, para quienes tienen estas plataformas, bueno, para quienes tenemos estas plataformas digitales. Pero me decía esta persona, y creo que vale la pena abundar este tema: ¿dónde quedan aquellas familias y aquellas personas que no tienen acceso a la internet, que no tienen los suficientemente recursos para poder dejar de trabajar por lo menos 5 días, donde puedan surtir la despensa por un mes y semanas, donde si no trabajan porque viven al día no generan? Y entonces creo que el debate vale la pena que lo llevemos hacia ahí, porque estamos en la época donde estas llamadas enfermedades biológicas son muy frecuentes. Lo vimos con el Zika, lo vimos con el chikungunya, lo hemos visto con virus más agresivos como el ébola allá en África. Y creo que valdría la pena en América Latina, en toda América Latina, y por supuesto entre ellos el Caribe, donde nuestros gobiernos no tienen ni pinche idea, perdón por decir pinche, es como no tienen nada de idea de qué acciones implementar. Y esto es lo verdaderamente preocupante. ¿Cómo está tomando medidas? Voy a hablar específicamente del gobierno federal de los Estados Unidos mexicanos. No sé en sus países, ayudarían mucho si nos comentan aquí, quienes sean de Uruguay, de Argentina, de Panamá, de otros países, o incluso en Estados Unidos, que hemos visto que se han visto sobrepasadas y sobrepasados en este tema. ¿Cómo le van a hacer esas familias o esas personas para poder vivir? Y entonces aquí el tema, cuando sale el gobierno federal acá en los Estados Unidos mexicanos a decir, se adelantan las vacaciones, y que no son vacaciones sino como medidas preventivas para que estén en sus hogares. Yo les voy a hablar, al menos en el estado donde vivo en un puerto, en una zona conurbada donde es turística, y donde este fin de semana había así por montones de gentes en la vía pública, en las playas y en los restaurantes. ¿Cómo le va a hacer
¿O cómo le estarán haciendo en ese plan para que la gente se quede en su casa? ¿A que pase lo mismo en Italia? ¿A que se empiecen a morir, no masivamente, pero más de 1,000 personas? ¿Cómo le hacemos? Y entonces aquí el punto es que no tienen, la realidad es que los gobiernos, al menos en América Latina, que yo sé que también con lo que hemos leído, al parecer ni la nación más poderosa, que es los Estados Unidos de América, la tiene, pero ¿cómo es que en América Latina estamos sobrepasadas o sobrepasados en el tema de accionar en un método preventivo, que sí es bueno, ok, la cuarentena, pero ¿cómo lo obtienes? ¿Qué te va a mandar un ticket donde lo puedes canjear o puedes pedir o te van a llevar, no pedir, lo que te llevan a tu casa, una despensa para esos 40 días, donde el gobierno federal les va a dar dinero en efectivo o va a condonar el recibo de la luz, del gas, del agua, del teléfono, o lo más básico que es la luz y el agua, para poder estar en esa cuarentena que no muchas o muchos pueden estar? Y entonces el tema aquí va encaminado a, ¿es un privilegio de pocos estar en casa o es una necesidad urgente? Pero no existen planes de acción donde los gobiernos de América Latina están sobrepasados y no saben qué hacer. O sea, no saben qué hacer, no saben cómo accionar. Ok, te quedas en casa, pero si tú te quedas en casa se te va a condonar el agua, la luz, por esos 40 días. Si tú te quedas en casa, se te va a condonar, se te va a enviar una despensa de víveres básicos, enlatados, arroz, frijoles, de semillas, de nutrientes, donde tú puedas quedarte en tu hogar. Es justamente aquí el tema que me preocupa. Me preocupa porque nos recomiendan que nos quedemos en casa, pero no vemos planes de acción. Bárbara Feijóo dice, definitivamente cuarentena es un privilegio. Muchos, si no podemos salir a trabajar, no tendremos que comer y cómo pagar la renta. Dice Capor, yo vivo al día, mis billetes al menos son de $2,500 al mes. Esto apesta, dice. Aquí en Estados Unidos, el estado de California ha dicho que se cierren bares, gyms, gimnasios, negocios, y ya no quieren que salgamos de las 12 a.m. en adelante. A muchos les conviene quedarse en casa y desde ahí trabajan, pero los que no tenemos ahorros y vivimos al día, nos está llevando la chingada. Y entonces aquí el tema es algo que también habíamos ya hablado anteriormente. ¿Cómo es que quienes vivimos al día o quienes tratamos o quienes tenemos negocios nos va a complicar mucho esto? Pero ¿cómo es que tampoco tenemos una educación financiera? ¿Cómo es que la gran mayoría de las personas no tenemos una educación financiera para abordar justamente este tema de tener un colchoncito ahí de ahorros para, por ejemplo, una enfermedad, o por ejemplo para esto que está ocurriendo de esta pandemia, de este virus, y de muchos otros que van a seguir inventando las grandes potencias del mundo para joder a otras naciones? Y entonces el tema ya aquí pasa de víctimas a victimarios, ¿no? Ok, en efecto, el gobierno tendría que por lo menos condonarnos los gastos básicos que son la luz, el agua, ok, en esos 40 días, pero por lo menos una canasta básica de alimentos para quienes viven en pobreza extrema y en pobreza que no puedan acceder a hacer esas asquerosas y tontas compras de pánico, donde veo que resalta que lo que más compran son alcohol y papel higiénico, como si el virus se les fuese a introducir por el recto, por el ano. Y entonces aquí el tema es, no está haciendo su trabajo bien los gobiernos de América Latina y el Caribe, no están haciendo en absoluto bien su trabajo, pero tampoco la nación más poderosa del mundo, porque no les está condonando servicios básicos de recibos del hogar que hay que pagar, porque si no te cortan los servicios, y no están generando canastas básicas o apoyo alimentario gratuito
a quienes no puedan acceder a ello si no trabajan al día. Y entonces aquí el tema vendría encaminado hacia eso. En tu país, ¿qué acciones han elaborado? A las amistades que hemos intercambiado el diálogo, entonces las acciones que han implementado en su país son 15 días de cuarentena. O sea, 15 días, no los 40. En otras 2 semanas, en otras 3. Pero el tema no es solamente las cuarentenas, el tema no es solamente que si lo tomen en serio o no, porque México somos un país de aproximadamente poquito más de 130 millones de habitantes, y al ser una enfermedad tan contagiosa como se está hablando, un virus, las medidas preventivas tenían que ser, o tendrían que ser, muy bien accionadas, articuladas, pero donde les estés dando opciones de quedarse. Si tú te quedas, se te va a condonar esto. Si tú te quedas, va a ser esto. No basta con decir, vas a salvar tu vida o tu salud, porque hay muchas personas que en absoluto prefieren decir, pues que me enferme, aquí quién me va a pagar las cuentas, los recibos, ¿sabes? ¿O quién me va a alimentar? Porque yo trabajo, un ejemplo que diga, la mamá soltera que trabaja de forma de vendedora ambulante, o de trabajadora doméstica que le pagan diario, o la vecina que vende ropa en la esquina, en los tianguis, o el vecino que tiene su puesto de comidas afuera de las oficinas que ya cerraron, ¿no? El tema es justo este. El tema es que no hay planes de acción ni de articulación donde se pueda dar una opción de apoyo a la ciudadanía en general, y esto es muy preocupante. Aquí nada nos condonan, aquí los pagos siguen, la renta sigue, y eso no espera. No es, eso lo tengo muy claro, Kapor, y no solamente en los Estados Unidos, también acá en México y en toda la región Latinoamérica, y justamente eso es lo preocupante, ¿no? O sea, es una desestabilización económica sin precedentes. Ya debemos de empezar a ver este tema con mayor seriedad, ya no en el punto de que si estás de acuerdo o no en llevar la cuarentena, que si estás de acuerdo o no en tomar medidas preventivas, sino en que ya se están tomando acciones de alto nivel más arriba, donde quienes salen más jodidas y jodidos, quienes salimos más mal, lamentablemente, somos las microempresarias, los microempresarios, y quienes, si no abrimos los negocios, no generamos, ¿no? Y ahí está el tema preocupante. Ahí está el tema preocupante. Si no hay condonación de nada, en ninguno de los países de todo el cono, de todo el continente americano, desde Canadá hasta la Patagonia en Argentina. Pero y entonces, ¿qué acciones van a tomar nuestros gobiernos? En México, hablando específicamente, se han visto muy lentas y muy lentos estas acciones, muy lentas. Y es entonces aquí donde la ciudadanía debemos de accionar. ¿Qué medidas preventivas estoy tomando yo? ¿Qué medidas preventivas estás tomando tú? ¿O estamos esperando a que nos diga mamá gobierno o papá gobierno qué hacer? Otra cosa, aquí la aseguranza médica no nos cubrirá el tratamiento y nadie dice nada. O sea que si me enfermo, mi aseguranza no cubre y ya me moriré. En efecto, Kapor, es algo más complicado en los Estados Unidos de América, porque allá los servicios de salud en su gran mayoría son privados. Son privados, y si no trabajas, si no tienes un trabajo estable donde tu trabajo te dé seguridad social, pues estás jodida, estás jodido, y te llevó pues el carajo. Y ese es un tema muy preocupante, porque si bien en toda la región Latinoamérica existen servicios de salud a medias, de que no alcanza para todas y para todos, eso hay que dejarlo muy claro. Y los servicios de salud, hablando tan solo en México, no son los más óptimos que digamos. No existen las pruebas. Hubo una transición del seguro popular al INSABI, acá en México, que así se le llama ahora el INSABI, una transición que trajo
muchas consecuencias de no surtir a tiempo los medicamentos para personas con infecciones inmunodegenerativas como el cáncer, como el virus de inmunodeficiencia adquirida y otras enfermedades. Y entonces el tema aquí también se torna muy preocupante, porque al estar con un sistema de salud, con el sistema de salud para las y los que tienen menos, ¿no? Las y los que no tenemos seguridad social, ¿no? De que tengamos que acceder a esos servicios, a hoy INSABI, antes Seguro Popular, hablando acá en México, que no tienen una transición completa en cuanto a el surtimiento, en cuanto a surtir las recetas médicas. Entonces vemos que no hay planes de acción claros, planes de acción precisos. Es que el tema no es solamente que se trunquen las clases, que digan, no va a haber clases, no va a haber trabajo, la oficina cierra. El tema no es eso. El tema es qué acciones se van a tomar estando el gobierno a cargo de esta llamada cuarentena. ¿En qué va a estar apoyando el gobierno a quienes nos quedemos en casa? A las familias que no puedan comprar después de 4 días, de 2 o de 3, de una semana, 1 kilo de arroz, 1 kilo de tortilla, y no tengan qué comer, y que tengan que salir a trabajar con todas estas consecuencias que existan. El tema se torna muy preocupante. El tema, lo vuelvo a repetir, el tema ya no solamente es el virus como tal, que es el tema central, el virus, por supuesto, pero sino las consecuencias de esta llamada cuarentena. ¿Qué acciones precisas están tomando los gobiernos de la región Latinoamérica y el Caribe? Y vemos que solamente no hay clases. No hay clases, y si eres un caso sospechoso, todos los servicios médicos y te ponen en aislamiento. Sí, pero y después a todas estas personas que en efecto queremos y tomamos nuestras medidas preventivas, no solo la que nos diga el gobierno, sino que también quienes tengamos cierta claridad, investiguemos con personas que saben en la materia y nos den ciertas recomendaciones reales, precisas, científicas, y digamos, ok, vamos a hacerle por acá, pero que yo sí pueda surtir mi canasta básica, aunque tenga pérdidas terribles en cerrar uno de mis locales, en cerrar mis negocios para quienes somos microempresarias o microempresarios, pero donde la renta va a seguir corriendo, donde los servicios básicos de luz, agua, teléfono, internet van a seguir corriendo. Y entonces aquí el punto donde yo quisiera ahondar y donde se los he estado diciendo es, ya nos jodimos en cuanto al tema de la economía. En cuanto al tema de la economía, porque es justamente el tema de la economía donde se debe de abordar más. O va de la mano, no más. Creo que es vital en los métodos preventivos, pero van de la mano con acciones de la economía. O sea, los gobiernos no están dando acción. No la están dando. Yo sé que les tiene hartas y hartos este tema, una conspiración de los Illuminati, de que es una conspiración de los prianistas, que es una conspiración y que es un invento de la derecha mexicana o de la izquierda mexicana. Y no, esto va más allá de derechas, de izquierdas, de todas estas estupideces en torno a priori que han inventado, sino el punto que creo que nos debiese estar preocupando es tú como ciudadana, primer punto, y ciudadano. Más allá de esta pandemia, de esta emergencia, acciones preventivas de cuarentena, tú en tu día a día llevas un plan de acción de finanzas para cualquier contingencia. Llevas un plan de finanzas en tu día a día, no solo por esta cuarentena, sino en toda tu vida antes de todo este mitote, antes de todas estas acciones. Llevas unas acciones preventivas, llevas unas acciones de ahorro. ¿Cómo son tus finanzas? ¿Ahorras? ¿Tienes ahí un guardadito por si te enfermas, por si llegase a pasar acciones como estas? No tenemos educación financiera. Tienes educación en cuanto a informarte de lo que esté ocurriendo y de tomar acciones, reunir a tu familia o reunir con quienes vives en tu casa, en tu hogar y decir, vamos a hacer esto, plan 1, plan 2 y plan 3. ¿Tienen un plan 1, plan 2 y plan 3?
Y es aquí justamente donde tampoco la ciudadanía hacemos lo que nos debe de corresponder, más allá de cualquier pandemia, más allá de cualquier contingencia. Tampoco la gran mayoría hace lo que le corresponde, que uno es tener unas finanzas saludables. Yo sé, tú me vas a decir, Jazz, pero si yo gano solamente 150 pesos diarios, ok, pero de esos 150 diarios puedes ahorrar 10 pesos cada semana. De esos 10 pesos cada semana, multiplícalos por 365 días. No, semanas, perdón. 10 pesos diarios. De esos 150, perdóname, ahorra 10 pesos diarios. Ok, que sean 50 pesos semanales. ¿Cuánto es al mes? 200 pesos. Esos 200 pesos, no en todas, porque algunas tienen, como febrero, tienen 3 semanas. De esos 200 pesos mensuales que tú vayas ahorrando, al año, ¿cuánto es? No tenemos tampoco el hábito de tener finanzas sanas. No, pero es que en diciembre me dieron un ahorrito, saqué en Compartamos, que nos dieron de aguinaldo. Sí, pero ¿cuánto ahorraste? ¿Cuánto ahorraste? De esos 2,000 pesos que te dieron de aguinaldo, no los gastamos en 2 días, en 3. No, que yo recibí 50,000. Ok, ¿cuánto ahorraste o cuánto invertiste? La realidad es que no tenemos finanzas sanas. Recibimos 2,000 pesos, recibimos 5,000 pesos y nos vamos a posar en la selfie. Ay, aquí viajando en Catemaco, en la isla de los changos. Aquí, muéranse perras, aquí disfrutando del paisaje. Nos comenzamos a dar vida de personas que gastamos más de lo que generamos y no tenemos finanzas sanas. Y creo que todo esto de esta contingencia de la cuarentena debe de pensarnos a meditar este punto. ¿Cómo es que cada fin de semana queremos ir a comer a un restaurante? Ay, porque me lo merezco, porque trabajo, porque soy chingona, porque soy chingón. Nadie te quita que eres cabrona, chingón, exitosa, exitoso. Pero recuerda que esas saliditas al restaurante son 300, 400, 500 pesos a la semana. Recuerda que esas saliditas de viaje cada 2 veces por mes son vuelos de avión, son hospedaje, son comidas. Y si guardaras eso por un año, ¿cuánto dinero tuvieses? Bueno, si fueses tú hija, si fueses nieta de los Hilton, si fueses hija incluso de Carlos Slim, pues no importaría, ¿verdad? No importaría, pero la ciudadanía común como tú y como yo tampoco tenemos los hábitos. Yo empecé desde el año pasado, incluso estoy tomando un curso en línea sobre finanzas sanas y sobre contaduría, porque son aspectos tan básicos las finanzas. Cuando vienen estos temas donde, ¿quién me va a poder ayudar? El gobierno, porque es su obligación, porque él me está diciendo que me quede en cuarentena, me está recomendando. Y en otros países como en Europa, en Italia, ya no les están recomendando que se queden en casa. Les están diciendo, a ver, hijos de la chingada, se meten a su casa o los llevamos presos. Así se me larga y se meten a su casa. Porque ya el virus, la epidemia o pandemia, que son 2 aspectos distintos, no me quiero equivocar, vamos a decir, el virus ya ha cobrado varias vidas. Y entonces el tema aquí es que tampoco ciudadanía estamos teniendo o haciendo las acciones que nos corresponden antes de esto, de todo esto de la cuarentena, que son finanzas sanas. No las tienen la gran mayoría. Digo no las tienen porque yo sí empecé a ahorrar desde el año pasado, desde por octubre. Le he hecho un botecito que tengo 10 pesos diarios y cerré 2 tarjetas que tenía de nómina que me cerré también una tarjeta de esas de los centros comerciales, no voy a decir la marca, ¿verdad? Donde tú ibas y comprabas y posabas aquí comprando esto, aquello. Me compro mi ropa en los tianguis, donde un vestido que en un mostrador me sale en 1,700, 2,000, 3,000 pesos, a mí me salen en 70 pesos, en 150 pesos, con la misma calidad, con un color precioso igual, y nada más le echo Suavitel, lo lavo y queda maravilloso, lo mando a la lavandería. Un vestido de 150 pesos, imagínense 1,500, 2,000 pesos, y la misma calidad de tela y con la misma marca si quieres tú hablarle, porque hay algunas y algunos que no pueden vivir sin las marcas, que de Polo, que Fraiche no es una marca como tal, de Polo, de Gucci, todas estas, de Taylor y Lisa Minnelli, no sé qué tantas. Yo creo que entonces ciudadanía tampoco estamos haciendo lo que corresponde. Yo quisiese
quisiese también resaltar aquí el tema de que tú, ciudadana y ciudadano, no haces lo que te corresponde. Yo quisiera terminar con este tema de mi tarjeta. Saqué, abrí una cuenta de débito donde con una cuenta perfiles de tu cuenta de ahorros te pueden quitar 100, 50, 30, 50 pesos, 100 pesos, 200, 300 semanales, los jalan y ahí están ahorrando. Yo lo hice que me jalen de mi cuenta 100 pesos semanales, 100 pesos. Y eso se llama tratar de ser responsable de mí. Yo no tengo seguridad social. Incluso cuando estaba o cuando he trabajado en las dependencias de gobierno, te dan una seguridad del carajo. No te crean que te dan una chingona. Ahorita con esta actual administración federal de que todas y todos van al INSABI, no es cierto. Siguen teniendo seguros privados muchas y muchos, pero ese es otro tema que luego más adelante abordaremos. Entonces, el tema aquí también es, ¿en tu país qué están haciendo? Nada. La educación mexicana está bien manipulada, dice. Mejor no hubiera pagado impuestos, dice Capor. Bueno, yo creo que sí está bien manipulada. Por lo tanto, no hay una buena gestión o administración de muchos aspectos. Tengo mi inversión en joyas, te las vendo ya. Capor, sí, no estaría mal. Fíjate que yo le he tenido ganas de entrar a esto de comprar los centenarios. En diciembre pasado estuve a punto de comprarme uno. No me lo compré porque lo invertí en otro asunto. Lo invertí en el asunto de la filantropía, del activismo en el que yo ando. Me lo decía una persona en una ocasión: Jazz, pero es que debes de publicar todo lo que haces para que todas esas acciones buenas que hagas, perdón que cambie tantito el tema, vean que también eres una buena persona. Y le digo, no necesito que las personas crean que soy buena persona para yo saber que soy no muy buena persona, pero trato de hacerlo lo poco que a mí me corresponde para vivir en un país mejor, para sentirme a gusto. Yo mucho de mi dinero, como ustedes bien lo saben, lo gasto en acciones de filantropía, en acciones donde hay muchas cosas que no digo y las hago, simplemente las hago a quien yo pueda ayudar desinteresadamente. No siempre. Hay hombres y hay mujeres que se han acercado a mí, y conocidas y conocidos, solamente por interés, solamente a querer chupar como la sanguijuela. En algunas y algunos he caído, no en todas y en todos, pero algo que sí les puedo decir es: nosotras como ciudadanía y nosotros debemos de tomar rienda de nuestras vidas. Y es aquí el tema donde no le queremos entrar. Y sí, estaría bien comprarnos o hacer trato de unas joyas. Luego te paso la página donde compro mis monedas. Abrazos, Capor, estaría genial. Pues bien, seres de luz, gracias a quienes me ven, a quienes comparten este video. Recuerden muy bien, gobierno no tiene un plan real. La cuarentena debe de ir acompañada de acciones específicas, de una articulación específica y de una coordinación específica donde se hable de condonación de servicios básicos del hogar, de la casa, servicios básicos de la casa, luz, agua, y también de por lo menos personas que viven en pobreza extrema, de alimentación. ¿Qué y cómo se les va a llevar comida a esas personas? Creo que habría que comenzar desde ahí. 130 millones de habitantes aproximadamente en los Estados Unidos mexicanos. ¿Y cómo se acciona en este punto? ¿Ven lo importante que es no quitar recursos como lo ha hecho esta actual administración del gobierno federal de acá de México, de planes emergentes y de todos estos dependencias que están ahí, que pareciese que no son importantes, pero que sí son muy importantes? ¿Cómo se va a atender a esas vagabundas y vagabundos que somos en México, uno de los países con mayores personas que viven en situación de calle? Vagabundas y vagabundos. ¿Cómo se va a crear? Yo no he visto, al menos en el estado de Veracruz, ni en México, ni hasta ahorita ningún estado en México o en el país, o en el estado de Veracruz, que me diga algún municipio o estado que haya habilitado albergues con comida y con un techo y con medidas preventivas para esta llamada cuarentena. Que estén muy bien, seres de luz. Un abrazote. Hasta la próxima.